Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo básico. Hoy día tenemos nuestra clase de retroalimentación de los aprendizajes descendidos de la fase 3. Vamos a recordar las normas del aula virtual, silenciar el micrófono al ingresar y tenerlo silenciado si es que no va a participar, encender la cámara y en el caso de que tengan problemas de conexión, pueden poner una fotografía suya, no de dibujo ni de personajes. Yo les decía en un comienzo que si no sabe poner una fotografía, la idea es que después me avise para poder enseñarle cómo hacer ese cambio y tenga la fotografía y el cumplimiento de las normas virtuales. Además, recordar que siempre es importante respetar los turnos y los espacios de diálogo a través de las preguntas que yo voy a realizar. Voy a intentar controlar ahí la participación que tengan ustedes. Vamos a pasar a lo siguiente. Estamos en la unidad número 1 de la asignatura de matemáticas. Lo que vamos a realizar hoy día va a ser la retroalimentación de la guía número 5. El objetivo de aprendizaje de la clase va a ser precisamente retroalimentar los aprendizajes descendidos de la guía número 5, pero acá vamos a hacer un foco en relación a ciertas habilidades que eran necesarias que ustedes adquirieran durante esta fase. Precisamente en algunos aspectos es directamente la aplicación del contenido, y en otros nos vamos a enfocar en la resolución de problemas, que fue algo de los aspectos que fueron un poco más complejos en algunos de ustedes. Mi nombre es Bárbara González, hoy día es 7 de agosto y el curso es el séptimo básico A. Entonces, para comenzar, primero quiero preguntarles por qué es importante retroalimentar los aprendizajes descendidos. ¿Por qué estamos haciendo esta clase y por qué estamos convocados el día de hoy? ¿Quién me puede decir? Dejo abierta la pregunta para el que quiera, pueden levantar la mano, pueden desactivar. Ernesto, te quiero escuchar. Bueno, normalmente uno siempre hace retroalimentaciones de todas las actividades que uno hace para siempre recordar cualquier mínima cosa que se nos puede olvidar, porque uno siempre dice, siempre las recuerda, pero siempre se nos olvida algún detalle que siempre nos puede servir en cualquier momento. Muy Entonces, bien. siempre que hacemos una clase nueva, retroalimentamos aprendizajes que dimos antes, porque hasta esos mismos aprendizajes nos ayudan con nuevas materias. Muy bien, Ernesto, exacto. Si bien uno retroalimenta constantemente en las clases, porque siempre hay que ir reiterando ciertas cosas y aspectos importantes, siempre es bueno también que al finalizar un proceso se puedan ver esos aprendizajes descendidos. Acá en el chat también me está diciendo José Villalobos que es para poder ver en qué cosas salimos mal y estar preparados para una próxima prueba. Más allá de las pruebas, también quizás estar preparados para los contenidos que vienen. No solo pensarlo en temas de evaluación y de prueba, también es de los propios aprendizajes. Y ahí la Sofi también dice si es que se nos olvida algo, también para recordarlo, claro. Normalmente en matemáticas tenemos que recordar muchas cosas que son necesarias para seguir avanzando y si las reiteramos después las vamos adquiriendo de mejor forma. ¿Alguno de ustedes por micrófono me quiere también comentar por qué cree que es importante retroalimentar los aprendizajes descendidos? Además de Ernesto y de los comentarios en el chat. Profe, Daixa, te escucho. porque uno, mire, como por ejemplo, uno no al recordar como, por ejemplo, nosotros aprendimos sobre las fracciones multiplicar, y al no recordar eso nos puede afectar en lo que vamos avanzando y en las clases y todo eso, porque puede que usted nos enseñe otra materia y tenga que ver con la multiplicación de fracciones y nosotros no nos acordemos de eso. Por eso nos sirve retroalimentar todo lo que estamos aprendiendo. Exacto, también es a forma de recordatorio, ¿cierto? También sobre todo pensando en esta modalidad online, nos ocurre que obviamente tenemos clases una vez a la semana, tenemos pausas para poder revisar y de repente en estas 2 semanas, como uno no lo practica de manera constante, uno de repente puede olvidar ciertas cosas que son importantes para después continuar avanzando con los contenidos. Muy bien, Daixa. Vamos a ver quién más participó en el chat. Y ahí el Benjamín Enríquez también complementa la respuesta diciendo que también sirve para reforzar los contenidos. Muy bien, chiquillos. Entonces, yo quiero que ahora ustedes, haciendo memoria, me digan qué contenidos trabajamos en la fase 3. ¿Qué cosas vimos? Vimos 2 temas importantes. ¿Qué recuerdan? Transformar fracciones en números decimales y viceversa. Muy bien, ahí hay un tema, muy bien José Ignacio, transformar fracciones a números decimales y de número decimal a fracción, muy bien. ¿Cuál fue el otro tema que trabajamos? Que ahí ya lo nombraron ya en un principio.
La Multiplicación de La fracciones. multiplicación La- entre dos fracciones. Muy bien, Giancarla, muy bien, Ernesto también, y muy bien, Daixa, la multiplicación de fracciones. Entonces, para recordar algunas cosas, ¿quién me puede decir cómo se multiplicaban las fracciones? Levantando la mano. Nicole, dime tú, ¿cómo se multiplicaban las fracciones? La multiplicación de fracciones se hacía de forma lineal, o sea, numerador con numerador y denominador denominador. Y si Muy bien. la fracción se podía simplificar, se simplificaba. Excelente respuesta. Exacto, si nosotros cuando tenemos dos fracciones y tenemos que multiplicarlas, se hace de manera lineal. Y apréndanse la definición de esa manera. ¿Qué significa de manera lineal? Como hablamos de línea, estamos diciendo en el fondo que es numerador por numerador y denominador por denominador. Y tal como dijo la Nicole, y aquí es algo importante que les pasó a algunos de ustedes que no tuvieron el puntaje completo en algunas actividades, que cuando la fracción se pueda simplificar para obtener una fracción irreductible, siempre se debe simplificar. Entonces, en algunos casos ocurrió que no tuvieron el puntaje completo a pesar de haber hecho bien el procedimiento, precisamente porque se olvidaron de la simplificación de la fracción. Entonces, siempre recuerden, en cualquier tipo de ejercicio con fracciones, si la fracción se puede simplificar, se debe simplificar, ¿sí? No es necesario que uno les tenga que decir qué se tiene que hacer. Muy bien, Nicole. ¿Quién me puede decir cómo se transformaba una fracción a número decimal? A ver, te quiero escuchar a ti, Diego Lucero. Profe, ¿Recuerdas cómo se transforma una fracción a número decimal? no, pero mi cuaderno no lo tiene, así que Ya, lo te voy a voy a dejar pensar unos minutitos para que me des después tu respuesta, ¿bueno? Yo ahora voy a hacer otra pregunta para que Diego piense ahí lo que yo le pregunté. ¿Cómo se transforma un número decimal a fracción? Sofía Sánchez, ¿me puedes decir? No, profe, yo quería responder lo otro. Pero ayúdame con esta ahora, po. Y yo lo quería responder la otra, o sea, esta. No me acuerdo. ¿Se quieren cambiar? Sofi, ¿recuerdas cómo se transforma un número decimal a fracción? Si no, me puede decir, no, lo recuerdo, o escribirme por el chat. Yo, profe. Espérame, quiero escuchar la respuesta de la Sofi para saber si se acuerda o no se acuerda. Profe. No, parece que la Sofi no está escuchando bien. Ya, a ver, Giancarla, dime tú, ¿cómo se transforma de número decimal a fracción? Escribir como numerador el número decimal sin coma. Ya, escribir en el numerador el número decimal sin la coma. ¿Y en el denominador qué escribimos? Se quedó pegada la Giancarla. José Ignacio Valderrama, ¿puedes ayudar tú a la Giancarla que se quedó pegada? Sí, en el número decimal, primero, perdona si se llega a escuchar algo, pero es que mi hermano está en clase. Bueno, en el número decimal se tiene que quitar la coma y hay que colocarlo en la parte del numerador de una fracción. Por ejemplo, si tienes 36,3 es 363. Muy bien. Y ¿Y en abajo el de eso, denominador? tú tienes en el denominador, tienes que agregarle 0 según los números que tenga adelante el primer número. ¿Ya? ¿Y solo Le vas a ceros? 1 y 0. Exacto, ejemplo. muy bien. 1 y 0. Se pone un 1 y la cantidad de ceros como cifras decimales tenga el número decimal, ¿cierto?
Muy bien. Sí. Ahora, Diego Lucero, ¿recordaste cómo se transformaba de fracción a número decimal? Sí, profe. Ya, Bueno, dinos. bueno, primero la fracción, el numerador, creo que se dice así. Ya, el numerador, sí. El numerador se tiene que poner bueno, es que no sé cómo explicarlo. El denominador tiene que dividir al numerador. Ya. Y ahí cuando dé el resultado, nunca va a dar exacto. Así que se tiene que poner una coma y un cero y después se hace el resultado completo. Y ahí Ya. es donde se pasa al número decimal. Ya, en el fondo voy a interpretar un poquito tu respuesta. Tú nos quieres decir que cuando transformamos una fracción a número decimal, hacemos la división entre el numerador y el denominador. Muy bien, Diego. Algo importante a considerar acá, que a veces sí puede dar exacto, sí podemos tener un número entero, no siempre nos va a dar un número decimal. De hecho, ustedes en sus ejemplos en las guías, algunos me dieron ejemplos de fracciones donde daba un número entero. Por ejemplo, yo recuerdo que escribieron algunos 36 medios. Y el 36 medios, cuando ustedes hacen la división entre 36 dividido en 2, da 18. Entonces es un número entero. Siempre tienen que pensar que el 18 también es un número decimal, solamente que no se ve como uno. El 18, ¿cómo se escribe como un número decimal si yo le quiero poner una coma? 18,0. Muy bien ahí, Sofi. Si yo quiero escribir un número entero como el 18 como número decimal, se escribe el 18,0. Entonces, en el fondo, igual estamos trabajando implícitamente con los números decimales, pero puede dar un resultado exacto en la división. Muy bien, Diego, también. Vamos a activar conocimientos previos ahora a partir de una actividad inicial. Dice, la mamá de Rocío le pidió ir al supermercado a comprar queso. La mamá le dijo, hija, necesito que compres un cuarto kilogramo de quesos. Ahí, al ir del supermercado, Rocío encontró distintos pedazos de queso que tenían los siguientes letreros. El primero dice que son 2,50 kilogramos, el otro dice 0,250 kilogramos y el tercero dice 0,2 kilogramos. ¿Cuál de los quesos debería elegir Rocío? Les voy a dar un minuto para que piensen el ejercicio y luego cuando yo lo indique me tienen que escribir la respuesta en el chat. Piensen ahí un minuto, observen el ejercicio y cuando yo les diga pueden escribir si es el 1, el 2 o el 3 en el chat. Ahí el Tiago se adelantó, hay que esperar que yo les indique cuando lo escriban. Ahí veo trabajando, muy bien, ahí el Seba está trabajando, el José Villalobos también. Vamos, 30 segundos. $15 segundos. A partir de ahora pueden escribir cuál es la respuesta que creen que es la correcta. ¿Cuál es la que debería elegir Rocío? Vayan escribiendo en el chat su respuesta. Ahí varios, todos ponen 2, todos ponen 2. Chuta, nadie pone otra. Todos creen que es la 2. Parece que esto está muy sencillo, está demasiado sencillo. Muy bien, ahí todos están poniendo la 2. Entonces, si todos piensan que es la 2, yo quiero preguntarle si alguien cree que es otra distinta de los que no han alcanzado todavía a escribir en el chat. ¿Alguien piensa que hay algo diferente o no? ¿O todos elegirían la 2? Parece que sí. Entonces, veamos por qué no sirve la 1. Porque si ya que todos me dicen que es la 2, veamos por qué no sirve el 1. ¿Quién me podría decir por qué no nos sirve el 1? Profe, Daixa, dime. porque sale 2 enteros, 50. Ya, Y ya salen sería 2 más de enteros un con kilo. 50. Y sería más de 1 kilo.
Y sería más de 1 kilo. Muy bien, lo podemos descartar de esa manera. Como dice 1/4, en realidad estamos hablando de una fracción menor a 1 kilo, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién me puede dar otro argumento de por qué no es la primera? Aplicando quizás las cosas que hemos trabajado, por ejemplo, en la transformación de decimal a fracción. Profe, Sofía Sánchez. porque, o sea, a dividir 1 en 4, o sea, el, no cabe, ¿me entiendes? O sea, Ya, y sería un 0 y no un 2. ya, pero la 3 también tiene un 0. Pero yo, ojo, Sofía, estoy preguntando por qué no sirve la 1. Estamos evaluando primero por qué no sirve la 1. ¿Alguno me podría decir, por ejemplo, a qué fracción equivale el 2,50 que aparece ahí? ¿Cómo se transformaría a fracción ese 2,50? ¿Quién me podría ayudar a transformarlo? Puede ser. Ya, José Ignacio, ayúdame tú. ¿Cómo transformamos el 2,50 en fracción? Al 2,50 hay que transformarlo en un 250 en el numerador Ya, y en el denominador 100, muy bien. ¿Y por qué 100? porque, porque tienen, porque tienen dos letras adelante del 2 y mientras más números hayan delante del 2 hay que ponerle, ahí hay que ubicarle los ceros. Hay que ¿Dos ubicarle letras, seguro? ¿O cifras decimales estamos hablando? cifras de... ya me confundí. Vamos, vamos, José. ¿Qué es lo que consideramos para poner el 100? ¿Qué tenemos que mirar en este caso? Las cifras decimales. Las cifras decimales. ¿Cuáles son las cifras decimales en el 2,50? El 50. El 50, muy bien. Y como tenemos dos cifras decimales, escribimos 2 ceros. Muy bien. Vamos a preguntarle ahora al Cristian Soto si él me puede decir si esta fracción se puede simplificar. Puede ser por micrófono o por chat. Ya, el Cristian dice sí por 50. Muy bien, esa es una simplificación grande. Bien, Cristian. ¿Alguien más me puede decir por qué otro número se puede simplificar esta fracción? Que me lo puede escribir por el chat también o me lo diga ahora por micrófono. ¿Qué otro número nos sirve para simplificar? El 2 también. El El 2 25. también. ¿Cuál más? El 25 puso el Jonathan en el chat. Muy bien. ¿Qué otro número nos El sirve? 5. El 5. 25. Muy bien. El 5 pusieron en el chat. Excelente. Falta otro. A ver, ¿cuál más podría ser? El 10. El 10 también. Muy bien. ¿Qué característica tienen estos números? ¿Por qué nos sirven para simplificar? Porque la mayoría va de 5 en 5. Todos están así como que numerados de 5 en 5. Claro, puedo pensar también que están en la tabla del Y 5 o y por también... decirlo, en la tabla del Dale, Ernesto, te estoy escuchando. ya que- ajá, en la tabla del 5 se podrían encontrar estos dos números. Y para simplificarlo, podríamos poner, no sé, 5 con cualquier número, pero como que el más indicado sería el 50 para hacer la simplificación de una sola vez. Exacto, muy bien. Ahí el más indicado, claro, sería el 50 para hacerlo de una sola vez, pero también las características que tienen los otros números es que permiten hacer la división de manera exacta, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo hice la simplificación primero por 10, que en este caso queda 25 décimos, y luego hice la simplificación por 5, que en este caso sabemos que el 25 dividido en 5 nos daría 5 arriba, y 10 dividido en 5 nos daría 2. Entonces la fracción en este caso es 5 medios y por eso no nos sirve el 1. Acá estamos demostrando por qué el 1 no corresponde, ¿cierto? Como bien dijeron ustedes, si hacemos la simplificación por el 50, obtenemos automáticamente la simplificación. Ahora yo les quiero preguntar, ¿por qué no sirve el 3? Pensando en lo que hicimos para demostrar el 1, ¿por qué no sirve el 3? ¿Quién me podría decir cómo se transforma el 0,2 en fracción? A ver, alguien que no haya participado todavía, Seba. Seba, ¿estás por ahí?
Sí, sí estoy. Seba, ¿me podrías ayudar cómo transformar el 0,2 en fracción? Solo se pone un 2 porque si hay un 0 después de otro número, no cuenta. Uy, te escuché un poquito mal, Seba. ¿Puedes repetirlo? Solo estaría el 2 porque el 0 que está al lado no contaría. Claro, se escribe el 2 porque el 0 que está al lado no contaría. ¿Y en el denominador qué escribimos? Un 10 porque solo hay un decimal. Exacto, un 10 porque solo hay una cifra decimal, ¿cierto? Entonces en este caso quedaría 2 décimos. Le quiero preguntar ahora, a ver, ¿a quién está acá? A la Sofía Bastidas, si me puede decir por cuánto puedo simplificar esta fracción. Sofía Bastidas, puede ser por chat o por micrófono. Ya, estás por chat, te leo. Sofía, ¿por cuánto puedo simplificar la fracción 2 décimos? Por 2, muy bien. ¿Y qué fracción obtendría si simplifico por 2? Sofi, te estoy leyendo. Un quinto, sí, Sofi, con seguridad. Si simplificamos por 2, tenemos la fracción un quinto. Muy bien, acá recordamos más que nada los aspectos de simplificación y también el trabajo un poco de transformar de decimal a fracción, que yo me di cuenta que a algunos les costó. Veamos ahora por qué es el 2. ¿Cómo podríamos transformar este número decimal a la fracción para ver si realmente da un cuarto? Nicole, ¿me puedes ayudar? Sí. Ya, dime, ¿cómo transformamos el 0,250 a fracción? Primero en el numerador hay que poner 250, quitarle la Ya, coma. Y en el denominador hay que poner 1000 porque hay que agregar los ceros y el 1 corresponde. exacto, Después, muy bien. eso yo lo simplifiqué por 5 y me dio 50 partido en 200. Ya, yo acá simplifiqué por 10, entonces le vamos a preguntar a alguien si me puede decir cuál es la simplificación que se obtiene al simplificar por 10. Le vamos a preguntar, a ver, ¿a quién está por aquí? Diego Chávez, ¿estás por ahí? Sí. Diego, si yo simplifico la fracción 250 sobre 1000 por 10, ¿qué resultado voy a obtener? Abajo 200. ¿Cómo? O sea, espere. Te espero, no hay problema. Los demás, si quieren, me pueden escribir en el chat para ver cómo van pensando. ¿Qué fracción obtendríamos si simplificamos la fracción 250 sobre 1000 por 10? ¿Qué fracción se obtiene? Vayan escribiéndolo por el chat. Ahí hay 2 respuestas ya. Vamos a ver si hay alguien que piensa diferente. ¿Ya, Diego? Sí, 25, 10, 100. 25, 100. 25 sobre 100. Acuérdense que acá cuando simplificamos por 10 en realidad estamos eliminando un 0. Siempre acuérdense de ese tipo de simplificación. Y luego, Diego, ¿por cuánto podría simplificar para obtener una fracción más pequeña?
por 2? ¿O no? Vamos. Tú me dices cuál es la respuesta. Por 5, sí. Ya, se puede por 5. Muy bien. Si simplificamos por 5, ¿qué vamos a obtener? Mm. 5/20, sí. 5 sobre 20, muy bien. Le vamos a preguntar al José Villalobos si nos puede decir por cuánto podemos simplificar ahora la fracción 5 sobre 20. Y por 5 otra vez. Por 5 otra vez. ¿Y qué vamos a obtener? Un cuarto. Un cuarto, muy bien. Y ahí tenemos el 1/4 kilogramo de queso. Entonces, todos los que pusieron primero la opción 2 estuvieron y tuvieron una muy buena intuición. Exacto. ¿De qué otra manera yo podría haber resuelto este ejercicio? Profe, Yo, profe, yo, profe, yo. Ya, Ernesto, te escucho. ¿De qué otra manera? Lo que yo hice fue dividir un cuarto, el 1 por el 4 y me dio el 0,250 kilogramos. Muy bien. La otra Directamente lo opción. que hice fue dividir Dale, lo Ernesto, te único que hice escucho. fue dividir, así directamente. Exacto. En realidad, para Lo resolver que este hice fue problema, dividir el 1 por el 4. ¿sí, Ernesto? Pensé que habías terminado. No, siga. Me Ah, ya, confundí un poco. ya. En este caso, como dice el Ernesto, se podría haber resuelto el ejercicio de manera inmediata, y yo sé que quizás ustedes lo hicieron de esa manera y por eso encontraron que la opción correcta era la número 2, dividir el 1 dividido en 4, y ahí les hubiese dado el 0,25, que ustedes saben que al final es lo mismo que 0,250, ¿cierto? Esto fue para recordar un poquito la transformación entre número decimal y fracción, que habían algunos de ustedes que tenían errores en la guía y que era necesario reforzar. A partir de eso, también vamos a reforzar el proceso inverso, que es precisamente transformar la fracción a número decimal. Y acá vamos a reforzar solamente los ejercicios que estuvieron más descendidos de la guía. Entonces, en este caso, yo quiero trabajar en esta parte precisamente porque en el procedimiento de la división en estos dos ejercicios hubo algunos errores. Entonces, quiero que focalicemos en estas dos preguntas para hacer el procedimiento de la división, para que se aclaren por qué eran las respuestas que aparecían en la pauta de la guía. Entonces, quiero que me ayude a hacer la división la Fernanda. Fernanda, ¿estás por ahí? sí, Ya, Feña. En la primera, ¿qué tenemos que dividir? el 72 por el 2, ¿no? El 73 dividido en 2, sí, muy bien. Ya, Feña, Eso, hagamos la división. Yo voy a poner ahora el lápiz. espérenme. Vamos haciéndolo juntas. ¿Está lista? Ya. Feña, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 7? 3, 3 veces. ¿Y cuánto es 3 por 2? 6, 6. Muy bien. Si yo resto el 7 con el 6, ¿qué me va a dar? ¿cómo? Si restamos 1, 1, muy bien. 1. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bajar el 3, Bajar el 3, muy bien. Y ahora, el 2, ¿cuántas veces cabe en el 13? 6, no, sí, Sí, muy bien. ¿Y espera. 6 por 2? 6 por 2, 12, 12. Por lo tanto, si hacemos la resta, ¿cuánto vamos a obtener? sobra 1, Sobra 1. ¿Y qué pasa si me sobra 1? ¿Cómo sigo? se baja un 0, Se pone un 0, muy bien. Y además de agregar el 0, ¿qué tengo que agregar? una coma, Muy bien. Y ahora, el 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 5, 5. ¿Y 5 por 2? 10, 10. Por lo tanto, el resto es... 0. Excelente, Fernanda. Muy bien, ahí con la Feña modelamos cómo se hace la división entre 73 dividido en 2 para aclarar algunos procedimientos asociados al cálculo de la división.
Ahora me gustaría que en 2 minutitos ustedes hagan la división del 36 dividido en 50 para ver qué respuesta les da. Cuando lo tengan hecho, escriban su respuesta por el chat. 2 minutitos para hacer la transformación de esta fracción a número decimal. Los quiero ir viendo a los que tienen la cámara ahí concentrados. Seba, te quiero concentrado ahí. Diego Lucero, con el cuaderno. El José Ignacio ya puso su respuesta. Vamos haciendo el ejercicio los demás. Acuérdense de cuando terminen, escribir la respuesta en el chat. El Ernesto también puso ya su respuesta. Muy bien, también la Nicola escribió ya. Están muy rápidos, chiquillos. Vamos, queda un minutito todavía. La Sofía y el Cristian también ya terminaron. La Martina también, la Sofía. Muy bien, ya la mayoría está terminando. 30 segundos para los últimos que todavía les falta. Bien, ahí ya la mayoría está listo. Ya. En esta pregunta quiero que me ayude el Ernesto, que fue la persona que escribió un resultado distinto al resto. Ernesto. Dígame, profe. Ernesto, ¿qué hiciste tú para obtener la respuesta que obtuviste que fue diferente a la de tus compañeros? Bueno, profe, lo que yo hice fue en bajar el 36 y como el 36 no cabía en el 50, le puse un 0 que sería 360 y que lo dividí por 6, que 50 por 6 sería 300, ¿cómo es? En 350. Y quedaba 10 y como el 10 no cabía en el 50, le bajé un 0 y después dividí en 50 entre 2, quedaba 100 y lo resté con el otro 100, quedaba 0. Que el resultado sería 6,2. Ya, muy bien Ernesto por tu explicación. Quiero que alguien me diga si Ernesto lo hizo bien o qué error fue que cometió Ernesto. ¿Quién pudo identificar a medida de lo que explicó cuál fue el error que cometió? Profe. Te escucho, Daixa. Yo siento que el error que tuvo él fue agregarle un 0, así desde el principio. O sea, como los demás hubiera puesto un 0 y después le hubiera puesto la coma y ahí hubiera puesto el 0 mejor. Exacto. El error, Ernesto, acá, para que pongas ojo, es que, claro, tú te identificaste muy bien que el 50 no cabe en el 36, pero cuando yo quiero decir que no cabe, en el resultado tengo que escribir un 0. Y ahí bajo el 36, como lo dijiste tú, y tal como también lo mencionaste, como tampoco cabe en el 36, y por eso escribimos un 0 en el resultado, yo tengo que agregarle un 0 al 36, que se va a transformar en 360. Y tú bien dijiste que, y acá hay que recordar que si agregamos un 0, se tiene que agregar una coma. Por lo tanto, ahora yo veo cuántas veces cabe el 50 en el 360, que cabe 7 veces. 7 por 50 sabemos que da 350, y tal como dijiste tú, el resto es 10. Y como tampoco cabe en el 10, yo tengo que agregar un 0, pero como ya tengo la coma, no tengo que agregar ninguna otra coma, por supuesto. Y ahora el 50 en el 100 sabemos que cabe 2 veces y queda resto 0. Ernesto, ¿entiendes por qué cometiste ese error? Sí, ya, profe, lo entendí. ¿Sí? Siempre es importante acá considerar que si no cabe al principio, tiene que ir un 0 en el comienzo junto con la coma para poder yo bajar el 0 que está en rojito después acá marcado. Muy bien el resto, que la mayoría tuvo el ejercicio correcto, y gracias también por ayudar, Ernesto, Daixa, por la explicación. Muy bien, chiquillos. Pasamos ahora a la otra actividad que estuvo descendida, que fue la resolución de problemas, pero particularmente el problema 2 y 3.
Veamos qué decía el problema número 2. Dice, Liliana comió 2/5 de un postre y su hermana Pamela comió 7/8 del resto. ¿Qué parte del postre comió Pamela? Entonces, yo acá les voy a mostrar lo que hizo una estudiante, que acá es la estudiante Camila, realizó lo siguiente. Ella dijo 7/8 del resto, entonces multiplicó 7/8 por 2/5, realizó la multiplicación y el resultado fue 7/20. Algunos de ustedes, y la gran mayoría en este ejercicio, le dio la misma respuesta. Entonces yo les quiero preguntar, ¿Camila resolvió correctamente el ejercicio o cometió algún error? ¿Qué me puede decir? Un minutito para que lo vean, para que analicen el ejercicio y me digan si cometió o no cometió un error. En el chat me pueden poner sí si es que cometió un error y no si es que no cometió un error. Los leo. Cometí un error. Hay varios que me levantaron la mano, que parece que quieren opinar. Moisés, tú me levantaste la mano. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres preguntar algo, Moisés? Ah, se confundió ya. Vamos, quiero saber su opinión en el chat. ¿Lo hizo bien Camila o lo hizo mal? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿lo puedo decir por micrófono? De ahí, Ernesto, quiero ver primero qué opinan en el chat, ¿ya? Y después yo voy a dar la palabra, ¿bueno? Ya, ahí la Nicole dijo no lo hizo bien, el José Ignacio está mal, el Martín también dice que está mal. Martín, te quiero leer acá por el chat porque sé que tienes problemas con el micrófono. Quiero que me expliques, Martín, ¿por qué tú dices que está mal? Y en el caso de la Sofía Sánchez, que dice que está bien, también quiero que me explique ella por qué dice que está bien. Martín, ¿estás? Ah, ya, está respondiendo, te espero, tranquilo. Sofi, ¿tú puedes hablar por el micrófono? Sofía Sánchez. Sí. Ya, ¿me podrías explicar por qué tú dices que está bien resuelto? O sea, porque, ¿cómo se llama? Multiplicó el 7/8 por el 2/5 y la multiplicación la hizo bien, pues. Ya, tú dices multiplicó los dos valores que tenemos acá, ¿cierto? Y la multiplicación está correcta, además lo simplificó, entonces lo hizo bien, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice Martín, porque él opina algo distinto a ti. Veamos a ver si te logra convencer el Martín con su explicación. Mientras, vamos a preguntarle a la Giancarla para que también nos dé un argumento de por qué ella dice que está mal. Giancarla, ¿puedes hablar por micrófono? Martín, de ahí te voy a leer, así que estoy esperando tu respuesta. Giancarla. Está pegada la Giancarla. Ah, está en el chat. Ya, Giancarla, también estás en el chat. También voy a esperar entonces tu respuesta por el chat. ¿Alguien por micrófono me puede dar un argumento de por qué está mal? Profe, ¿puedo? Ya, Deixa, te escucho. O sea, está bien así la multiplicación y todo, pero falta
Ay, ¿cómo se llama? Ay, no. Se me olvidó, profe, perdón. ¿Se le olvidó? Ya, tranquila. Sí. Nicole, tú también dijiste que estaba mal. ¿Por qué está mal? Ya, yo dije que estaba mal porque puso ella 7/8, que eso está bien, y después puso 2/5. ¿Ya? Pero debería haber puesto 3/7. 3/7. ¿Por qué 3/7? Porque yo haciendo aquí que le estoy recordando, cuando yo lo puse, vi porque en realidad cuando dice qué parte del postre comió Pamela fue porque ella antes de poner 2/5 tenía como que verso entero y que era 7 y ¿cómo se llama? Ver, ay, que no sé cómo explicarlo. Como ver las partes Las partes del entero. ¿Cuántas partes se dividió ese Sí. entero al principio? Exacto. Y viéndolo cuando tú lo divides, porque yo lo hice así, me daba 3/7. Entonces, Nicole, ¿en cuántas partes se dividió el entero al comienzo? ¿En 7 partes? o sea, a ver, déjame buscar. Acá el Martín dijo, ah, no, está bien porque había multiplicado mal en el cuaderno. Ahora la Sofi dice, está mal, se cambió de opinión. Ahora, Sofi, te quiero escuchar. A ver, ¿por qué te cambiaste? Ah, no, sí, porque por lo que dijo la Nicole, la hermana se comió 2/5, entonces, y la Pamela se comió 7/8 del resto. Entonces, del resto, que sería 3/5, de eso se comió 7/8 la Pamela. Muy ¿Me bien, entiendes? ahí tú complementaste lo que te dijo Nicole, excelente. Como dice en el fondo que Pamela comió, y acá está la clave, 7/8 del resto, como dijo la Nicole, que le costó un poco explicarlo, tenemos que ver primero en cuántas partes se dividió el entero. Acá la Sofi dijo, como la Liliana comió 2/5, es decir, 2 partes de 5, el entero se dividió en 5 partes. Por lo tanto, si se comieron 2, la Liliana al principio, entonces quedan 3/5. Y al tener los 3/5, la Pamela se comió 7/8 de esos 3/5. Entonces siempre yo les dije que cuando tenemos el del o el de, y acá en este caso tenemos 7/8 del resto, ese resto en realidad equivale a 3/5, es decir, las 3 partes de 5 que no se comió Liliana. Entonces, por eso está mal el ejercicio, porque en el fondo no había que considerar la fracción 2/5, sino que había que considerar la fracción 3/5, ¿cierto? Entonces, al resolver esa multiplicación, vamos a tener el 7/8 por el 3/5, y ahí tenemos lo que significa 7/8 del resto. ¿Quién me podría decir cuál es la respuesta entonces, si yo resuelvo esa multiplicación? Por el chat me pueden escribir Profe. todos los demás también. ¿Alguien que quiera participar por el micrófono? Cristian Soto, ¿puedes participar? Profe. ¿Me escucha? Giancarla, te habías quedado pegada recién, ahora volviste. Ya, el Cristian lo escribió por el chat. Muy bien, Cristian, 21/40, excelente. Ahí también la Martina también escribió lo mismo, la Antonella, la Giancarla, todo escribió la misma respuesta, la Sofía, muy bien. Exacto. Si yo multiplico acá el 7 por 3, muy bien, como lo dijeron al principio, se multiplica de manera lineal, entonces numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso vamos a tener el 7 por el 3, que da 21, y el 8 por 5, que da 40. Entonces la respuesta ante este problema era que Pamela comió 21 partes de 40 del postre que en este caso se habían comido tanto Liliana y Pamela, ¿cierto?
Este ejercicio fue uno de los más descendidos de la guía, y precisamente el mayor error fue no considerar lo que dice cuando hablamos del resto. Siempre que hablemos del resto, hablamos de lo que nos sobró cuando ya realizamos una primera acción. En este caso, la primera acción que se realizó es que hubo una persona que comió primero una parte de los enteros, que en este caso fueron 2 partes, y luego de lo que sobró, Pamela comió. Entonces, como se realizó una primera acción, yo tengo que considerar cuánto es lo que me quedó a partir de la acción realizada por Pamela. Y ahí lo hubiesen tenido automáticamente bueno el ejercicio, porque después ya simplemente realizar la multiplicación de fracciones, que en general ustedes la desarrollan súper bien. Veamos. Profe Bárbara. Dime, Profe Daisa. Bárbara, tengo una duda. Dime. ¿El 21 sobre 40 ya no se simplifica? Dime tú misma, ¿podemos simplificar? ¿Qué número podemos utilizar? Espere, pienso, espere. A ver. Piensa, ¿qué números dividen al 21 y dividen al 40? Y ve si es que tienen alguno en común. Los demás, ¿qué opinan? Por el chat también me pueden escribir. ¿Se puede simplificar esa fracción? No se puede, profe. No se puede. ¿Por qué no se puede, Daixa? Porque no hay ningún número ¿cómo se llama? que simplifica los dos números. Ya no hay O ningún sea, número que simplifica tanto al numerador como al denominador, ¿cierto? Es decir, no tienen divisores en común. Acuérdense siempre de los divisores que trabajamos en sexto básico. Muy bien. Veamos ahora el otro problema, que este es el último descendido de la guía y corresponde al ejercicio número 3. Dice, Francisca es dueña de 3/5 partes de un fondo. Si vende 2/3 partes de su propiedad, ¿qué parte del fondo, completo en este caso, no vendió? Entonces, veamos cómo se resuelve este problema. Primero tenemos que calcular las partes que sí vendió. ¿Cómo yo calculo las partes que vendió Francisca? ¿Qué tengo que realizar? ¿Qué operación debo realizar? Multiplicación de fracciones. Ernesto, multiplicación de fracciones. Ya, sabemos que aquí hay una multiplicación de fracciones. ¿Entre qué fracciones? El 3/5 y el, ¿cómo es que es el 2 sobre 3? El 2/3, ¿cierto? Muy bien, Ernesto. Para 2/3. calcular las partes que sí vendió, tenemos que ver que ella vendió 2/3 de su propiedad. Acuérdense que el D en matemáticas significa multiplicar y por eso siempre lo marco en rojo. Entonces, en este caso, si ella vendió 2/3 de su propiedad, está vendiendo 2/3 de los 3/5, que es la parte de lo cual ella es dueña. Al resolver esta multiplicación, Sofía Bastidas, ¿qué resultado voy a obtener? Sofía Bastidas, ¿estás por ahí? Ah, la Sofi parece que me está pidiendo que le repita. Sofi, si yo multiplico la fracción 2/3 por 3/5, ¿cuál va a ser el resultado que voy a obtener? (6/15), muy bien, ahí también varios tú lo tuvieron correcto, la Emilia, el Víctor, excelente. Si nosotros multiplicamos, sabemos que tenemos que multiplicar el 2 por el 3 y el 3 por el 5, obteniendo 6/15, ¿cierto? Ahora, yo le quiero preguntar a la Antonella Sánchez si me puede decir si esta fracción la podemos simplificar. Sí. ¿Por qué número, Antonella? Por el 3. Por el 3. ¿Qué fracción vamos a obtener? 2/5. 2/5, muy bien. Ahí incluso también en el chat el Benjamín Enríquez también puso 2/5 porque él ya la simplificó. Excelente. Entonces, si ya tenemos lo que sí vendió, ahora necesitamos saber cuántas partes no vendió.
¿Quién me podría decir acá? Le vamos a preguntar al Tiago. Tiago, ¿estás por ahí? Me puedes escribir si está en el chat. Muy bien. Tiago, si tenemos que vendió 2 partes de 5, ¿cuántas partes no vendió? No vendió 3/5. Muy bien, Tiago. ¿Cómo supiste que era 3/5? Porque el total de todo sería 5/5 y sí vendió 2/5. Entonces ¿cómo se llama? Lo que quedó eran 3/5. Muy bien. Entonces esa parte era la que no vendió. Exacto. Y eso lo podemos complementar viéndolo de manera gráfica. Tenemos nuestro entero y tenemos que vendió 2 partes de 5. Por lo tanto, podemos ver que no vendió los 3/5 tal como lo explicó el Tiago. En este caso, Francisca no vendió 3/5 partes del fondo. Pero ustedes me pueden decir, esto es raro, pues, profe, porque ella era dueña de 3/5 partes y no vendió 3/5 partes del fondo. Es como un poco rara la respuesta, ¿cierto? Entonces, para clarificar lo que se hizo, lo vamos a ver de manera gráfica y lo vamos a complementar con lo que vimos en la guía de viendo la multiplicación a través de la representación pictórica. Es decir, si Francisca es dueña de 3/5 partes, ¿en cuántas partes tengo que dividir el entero? Le vamos a preguntar. A ver, ¿quién está por aquí? Al Seba. Seba. ¿Sí? ¿En cuántas partes tengo que dividir el entero si Francisca es dueña de 3/5? En 5 partes. En 5 partes, muy bien. ¿Y cuántas partes debo considerar? 2. Ella es dueña de 3/5. ¿Cuántas partes es dueña Francisca? 3. De 3, muy bien, Seba. Aquí tenemos lo que, no te pidas disculpas, sí, estamos para equivocarnos, tranquilo. Entonces, tenemos que Francisca es dueño de 3/5 partes, entonces podemos decir que Francisca es dueño de lo que está en rojo, ¿cierto? Ahora, le vamos a preguntar al Cristian Soto. Cristian Soto, ¿puedes hablar por micrófono? Hazme con la cabeza porque te estoy mirando, ¿sí o no? Si no, para leerte. Ya, en el chat entonces. Cristian, si yo tengo que ella vendió 2/3 de su propiedad, ¿qué significa? ¿En cuántas partes dividimos el entero? En 3. ¿Y cuántas partes debo considerar? 2. Muy bien. Entonces, como ella es dueña de 2/3, para utilizar la representación pictórica de la multiplicación de fracciones, yo puedo decir que divido el entero en 3 partes, pero lo voy a hacer ahora de manera horizontal. Y de ellas considero 2 partes, ¿cierto? Y esto se parece a la representación pictórica de la multiplicación que vimos en la guía. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que sí vendió 6 partes de 15. ¿Por qué son 15 partes? ¿Quién me puede decir por qué yo estoy hablando de 15 partes del fondo? ¿A quién se le ocurre? Yo. Nicole. Son 15 porque aquí en la representación pictórica hay 6 veces, o sea, 6 cuadritos pintados 2 veces. Ya, hay 6 cuadritos pintados. Sí, y el 15 sería el total de todos los cuadros que hay. Claro, el 15 es el total de todos. Si yo, por ejemplo, extiendo esa línea, ahí tendríamos que en realidad el entero se dividió en 15 partes iguales, de las cuales se pintaron 6, ¿cierto? Que fueron las partes que ella vendió. Entonces, si ahora vemos las partes que no vendió, le vamos a preguntar, a ver quién está por aquí. Diego Lucero. Diego Lucero, si vemos las partes que no vendió, ¿cuántas de ellas corresponden? Mm, 3. 3. Del fondo total, estamos hablando del fondo total. Ah, ok, perdón. 9. 9. ¿Me podrías ir diciendo cuáles son las 9?
o sea, las partes que no vendió son las partes que ella no tenía y también las partes que ella se quedó. Exacto. ¿Sí me entiendes? Corresponde a las que no era dueña, que es la que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal como dijo Diego, las que no tenía, la cual no era dueña, y además las que no vendió de su propiedad, es decir, la 7, la 8 y la 9. Por lo tanto, tal como dijo Diego, tenemos que ella no vendió 9 partes de 15, y como lo vimos en el ejercicio anterior, si hicimos la simplificación por 3 que nos dijo Antonella, nos va a dar los mismos 3/5. Y por eso estaba un poco extraña la respuesta al tener la fracción irreductible, pero de manera gráfica se puede ver mucho mejor lo que en realidad pasó en esta situación. Y aprovechamos de recordar también la representación pictórica de la multiplicación. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda hasta aquí? Para que pasemos a la última parte de comprobar aprendizajes. ¿No? No. No. Seguimos. Comprobemos aprendizaje entonces para otros contextos. Dice, Marcela tiene un jardín donde quiere plantar pasto. Y para ello quiere saber cuál es el área del jardín. De acuerdo a las medidas que aparecen en la imagen, ¿cuál es el área? ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se calcula el área de este rectángulo? Multiplicando. ¿Multiplicando qué cosa? 9/5 por el 11/3. Ya, y El la 9/5 Daxa dijo. por el 11/3. Muy bien. Se multiplica, acá siempre acuérdense que el área del rectángulo y de cualquier cuadrilátero se calcula multiplicando el largo por el ancho. Y tal como dijo la Daixa, tenemos que multiplicar el 9/5 por el 11/3. Le vamos a preguntar, a ver, ¿quién más me queda acá? A ver, Benjamín Rubio, ¿estás por ahí? ¿Me puede responder por el chat o por el micrófono? Ya, Benja. Si realizamos esa multiplicación, Benjamín, ¿qué números nos va a dar en el numerador? Repito por si no escuchaste. ¿Qué número vamos a obtener en el numerador si realizamos la multiplicación de esas fracciones? Ya, me diste la respuesta completa. 99/15. Bien, Benjamín. Vamos a obtener la fracción entonces 99/15, que acá yo agregué al tiro la simplificación porque lo trabajamos al inicio. Si simplificamos por 3 nos va a dar 33/5. Pregunta, si la prueba tuviese alternativas, pero las alternativas fueran números decimales, ¿qué tendríamos que hacer? Convertir. Convertir. ¿Y cómo convertimos, Daixa? El 33/5 lo convertimos en decimal. Ya, y para convertirlo en decimal, ¿qué tenemos que realizar? ¿Qué operación hacemos? División. División. ¿Qué división debería ser? El 33 dividido en 5. Muy bien, Daixa. Acá tenemos que sí o sí aplicar la transformación de fracción a decimal, y tal como lo hemos visto en esta clase y lo hemos reforzado, se debe dividir el 33 dividido en 5. Excelente. No lo vamos a hacer para que alcancemos a hacer el otro ejercicio. Bueno, entonces, antes de pasar a esto, quiero preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda con este ejercicio. Si se acordaban cómo se calculaba el área, o es necesario igual ir reforzando estos contenidos de geometría que también a veces hay que recordar. ¿Se acordaban? Escríbanme en el chat sí, si es que se acordaban, y no, si es que no se acuerdan. Los voy leyendo. Ya, van varios sí, la Fernanda dice que sí, el Seba, el Juan, el Cristian, la Diancarla, muy bien, la Sofía, el Víctor. Ahí la Sofía Bastía dice, yo no me acordaba mucho, exacto, ahí también es necesario a veces reforzar. Muy bien, chiquillo. Esto igual lo vamos a ver durante el año, así que no se preocupen. Ahí el Moisés también dice, yo no me acordaba, y el Jonathan más o menos. Muy bien. Entonces, pasemos al otro problema que dice, y este es un problema especial porque lo vamos a hacer de una manera interesante. Dice, Cristian comió 3/4 partes de una torta y su hermana 2/5 del resto.
del resto. Ojo con lo que dice. ¿Cuántas partes de la torta comió la hermana de Cristian? Acá tenemos dos estudiantes que hicieron el ejercicio y tenemos cada procedimiento. Miguel, para calcular los 2/5 del resto, multiplicó 2/5 por 3/4 y le dio 3/10. Florencia hizo el procedimiento, pero ella multiplicó 2/5 por 1/4, obteniendo 1/10. ¿Qué estudiante realizó el problema de manera correcta? En el chat van a tener ahora 1 minuto para ver lo que hizo cada uno, y en el chat indíquenme qué estudiante lo hizo correctamente, si fue Miguel o fue Florencia. ¿Ya? Ahí van diciendo Miguel, Florencia. Florencia, Florencia, dice la Nicole, el Tiago también dice Florencia, el Moisés también dice Florencia. Pobre Miguel, ¿nadie cree que sea Miguel? Arriba había uno que dijo Miguel, a ver quién fue que dijo Miguel. La Biancarla dijo Miguel. Ah, se cambió a Florencia, ya no apoya a Miguel. La Fernanda también dice Florencia. Todos están con Florencia, parece. ¿Nadie piensa que es Miguel? ¿Nadie apoya a Miguel, ni siquiera por solidaridad? El Jonathan también dice, yo creo que es Florencia. Diego Chávez, te quiero preguntar a ti, por micrófono. Sí. Explícanos por qué tú crees que Florencia lo hizo correctamente. Allá, Florencia lo hizo correcto porque primero Miguel solamente usó el que Cristian comió solamente 3/4, y en verdad la pregunta te está diciendo que su hermana comió el del resto, no comió de la torta de él. Así como que, entonces, de ahí, de la cantidad de torta que comió, sacó el resto y ahí lo multiplicó. Y luego lo simplificó y ahí dio el resultado final. Muy bien, claro. Y tú le diste en el clavo una afirmación muy importante de la que dijiste. No estamos hablando que la hermana comió 2/5 de la parte que comió Cristian, sino que estamos hablando de los 2/5 del resto, es decir, de lo que sobró de que se comió Cristian. Entonces, por eso, en este ejercicio no podemos considerar el 3/4, porque ahí si el problema dijese, por ejemplo, su hermana comió 2/5 de lo que comió Cristian, ahí tendríamos que utilizar el 3/4. Pero estamos hablando de que comió 2/5 del resto. Y siempre que hablemos del resto, y por eso es una palabra importante en matemáticas cuando hablamos del resto, es lo que sobra. Por lo tanto, acá, si tenemos 3/4 partes, es decir, el entero, esta torta se dividió en 4 partes y Cristian se comió 3 porque tenía mucha hambre, en realidad sobró una parte, ¿cierto? Y ahí Cristian se ríe porque también habíamos tenido una sesión con la hermana, así que este problema igual está pensado ahí para él. Entonces acá Cristian tenía mucha hambre, se comió 3 partes de 4 y la hermana le quedó 1/4, de lo cual ella se comió 2/5. Muy bien, chiquillos. Y la mayoría lo tuvo bueno porque todos escribieron Florencia. Los felicito, de verdad. Cerremos ahora entonces la clase. Quiero que me digan qué creen que necesitan reforzar de lo que vimos de la fase 3. A ver, voy a escuchar a alguien. Profe, los problemas. Biancarla, ¿tú crees que tienes que reforzar los problemas? Sí, los problemas son complejos, hay que leerlos muy bien. Jonathan, ¿qué crees que tienes que reforzar? También le quiero preguntar a Víctor, que sé que participan en el chat, la Martina, el Héctor, el Juan, el Moisés, que participan más en el chat, la Emilia, el Martín. Vayan escribiéndome en el chat qué necesitan reforzar. Y por micrófono, Profe, además ¿yo de la puedo decir algo? Biancarla, Ernesto. Profe, Yo también digo que también los problemas, porque me di cuenta de que en la actividad 3 también me equivoqué, en una de las actividades que tuvimos que reforzar, Muy que es bien, como también. que es lo que, porque es que tenemos que prestar atención a la parte, saber qué es lo que tenemos que poner y qué es lo que no tenemos que poner. Entonces es un poquito complejo.
Claro, hay que comprender muy bien el problema y además destacar siempre las partes que son importantes. Yo les recomiendo que cuando tengan un problema vayan destacando con color cuáles son los elementos y la información importante que yo tengo que considerar, precisamente para que después tengan, y sobre todo por ejemplo en el caso de las preguntas, a veces ustedes no responden la pregunta, responden otra cosa porque uno de repente no vuelve a releer el ejercicio. Siempre es importante releer qué es lo que me están preguntando. Voy a ver qué me están diciendo en el chat para ver qué necesitan reforzar. Acá el Aitor dice, yo convertir de fracción a decimal. Ya, muy bien. Víctor, también las actividades de fracciones, donde sobra, me imagino que debe ser en el resto. Ahí se confunde un poco en la división. Ahí el Martín dice, yo tengo que practicar los problemas que le cuestan mucho. Al Jonathan se le olvidó cómo transformar de decimal a fracción. ¿Esta clase les sirvió para recordar las cosas que vimos en la fase 3? Háganme dedito arriba los que están con cámara, dedito abajo si no, y en el chat sí o no, dependiendo para saber si les sirvió o no la clase, o si necesitamos seguir trabajando. La Feña dice trabajar mi inseguridad. Sí, también hay que tener seguridad en matemáticas, chiquillos, no importa si nos equivocamos, hay que aprender de los errores, y precisamente trabajamos ejercicio a partir del error para que se dieran cuenta que algunos de ustedes hicieron esos procedimientos y por qué en el fondo estaban incorrectos, a pesar de que yo se los detallé en la retroalimentación. Muy bien, quedo contenta porque les sirvió la clase. ¿Qué se les hizo fácil de la guía, chiquillos? Ya que hablamos de lo que necesitaban reforzar, ahora, ¿qué se les hizo fácil? A mí lo de la transformación de fracciones a decimales. A ti se te hace fácil transformar fracción a decimal, muy bien. ¿Quién más se le Y hace fácil? A mí, igual que José Ignacio, fue lo más Pienso, fácil de la guía. Sí, también se te hizo más fácil lo de la guía, sí. pienso lo mismo, profe. ¿Y la multiplicación entre fracciones es fácil o es difícil? Fácil. Fácil. ¡Fácil! Es fácil, ¿cierto? La Mientras te división sepas entonces bien no las les tablas debería de costar. multiplicar. Muy bien, chiquillos. A ver en el chat, vamos a ver qué están opinando. Ahí dicen, la multiplicación No, de profe, fracciones es más a mí me fácil. parece, Ernesto, te escucho. a mí me pareció también fácil la parte de la multiplicación de fracciones en forma pictórica y simbólica, porque después de saber cuáles partes que tenías que pintar y cuáles no, y cómo se hacía, es después fácil, porque solo pone un cuadro, pintar, 2 veces, depende de lo que te diga la fracción. Para mí esa fue una parte bastante fácil. Sí, de hecho, algo que no fue descendido en la guía fue precisamente la representación pictórica y por eso la abordamos solo en un problema, porque la mayoría de ustedes lo hizo bien y lo comprendió, como también uno puede resolver multiplicación de fracciones solamente con dibujo. Entonces eso es importante, sobre todo si uno lo comprende bien, lo puede utilizar en los problemas como lo hicimos hoy día, para entender un poco mejor qué nos están queriendo preguntar. Entonces, en ese sentido, es una herramienta que les puede servir para resolver los problemas que van a venir en otras situaciones que vamos a plantear en la fase 4. ¿Qué creen que podrían hacer para mejorar su desempeño y su calificación que obtuvieron de la fase 3? ¿Cómo les podría ir mejor? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Diego Lucero, ¿qué crees que podrías hacer tú para mejorar tu desempeño? Yo creo que repasar un poquito más. Ya, Sofi, te adelantaste, le di la palabra al Diego, pero ahora el Diego va a responder. yo digo sorry. ¿Diego? Yo digo que sí, pues que repasa más, porque hay veces que como que veo el problema y no veo al detalle y entonces como que me equivoco. Claro, Entonces ya después hay repasar. que... Ya. Y poner más atención quizás también cuando uno resuelve un ejercicio, ¿cierto? Estar como concentrado y no con tanta distracción. ¿Qué más me puede decir que pueden hacer para mejorar su desempeño, además de repasar los contenidos? Acá la Feña en el chat dijo preguntar sobre mis dudas. Sí, plantear las dudas siempre es importante, no se pueden quedar con dudas. Me lo pueden hacer o en la misma clase o por correo también me pueden escribir sus dudas e incluso en el grupo de WhatsApp del curso también pueden expresar si tienen dudas respecto a algún contenido. No, yo no voy a tener ningún problema en resolver esa duda. ¿Qué más, además de plantear las dudas y de repasar, qué más podría hacer? El Jonathan dice leer más de 2 veces los ejercicios, también, para entenderlo un poco mejor. Muy bien, Jonathan. ¿Qué más podríamos hacer?
¿Qué otra estrategia podríamos utilizar? Profe, tengo una duda. Ernesto, dime. Como hicimos en uno de los problemas que sin necesidad de hacerlo así de forma directa, haciéndolo con las multiplicaciones, uno siempre puede elegir en también hacerlo de forma pictórica. Si uno quiere la puede hacer pictórica. O sí la tenemos que hacer multiplicando. O sea, dependiendo del ejercicio es como tú puedes elegir la representación que se te haga más fácil. En la guía yo pedía que hicieran la representación pictórica y que lo verificaran con la representación simbólica. Pero en general, después se espera, a medida que ustedes tengan un trabajo en torno a la multiplicación de fracciones, se espera que utilicen más la representación simbólica porque es mucho más rápida que hacer el dibujo. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que ir determinando qué representaciones son más efectivas dependiendo del problema. En este caso también utilizamos la representación pictórica porque el problema, para poder entenderlo mejor, quizás era más fácil a través de un dibujo. Y de hecho el Moisés en el chat escribió que para él se le hizo mucho más fácil a través del dibujo. Entonces, en ese sentido, ustedes quedan a libertad de elegir, a menos que yo diga lo contrario, pero se recomienda igual utilizar más la simbólica porque es un proceso más rápido, pensando que a medida que ustedes vayan creciendo, los problemas se van a complejizar. Entonces, quizás va a haber más de una operatoria y no solo va a ser un cálculo directo. Entonces, tienen que ir trabajando también un poco el cálculo mental, las tablas de multiplicar, para que las multiplicaciones también se les haga más sencillas. No sé si ahí respondo tu pregunta, Ernesto. Ya. Entonces, comentario final. Bueno, primero agradecer y destacarles su participación. Siempre son un curso muy participativo, muy activo. En general, hoy día estuvieron súper bien trabajando. El respeto también que tienen a la asignatura de matemática. Yo sé que les gusta bastante matemática a varios de ustedes. Y también el respeto que tienen conmigo. Yo lo agradezco porque de verdad esta clase la sentí súper buena. Sé que lograron aprender y reforzar las cosas que estaban más descendidas. En el caso de que alguno haya quedado con alguna duda, no tenga ningún problema en escribirme por el correo o por el WhatsApp, tampoco hay ningún problema. Mencionarles que las clases de la fase 4 comienzan en la semana del 17 de agosto y duran hasta el 11 de septiembre. Son igual que la fase anterior, 4 clases por fase en cada una de las asignaturas. Se van a liberar las consignas de trabajo donde se van a detallar las actividades que ustedes van a realizar en la fase 4, las evaluaciones que van a tener también y qué es lo que se va a calificar. Y además estamos haciendo una mejora constante en las clases precisamente para que se les haga mucho más fácil aprender por esta modalidad. Comentarles y pedirles por favor que se cuiden, que cuiden a sus familias, que no salgan de su casa si no es necesario, a menos que no tenga cuarentena, pero de verdad no pongamos en riesgo a los demás y tratemos de cuidarnos para que esta pandemia pase lo más rápido.